Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy. Si son tan fanáticos de las series turcas como nosotros, y si aman las historias de amor que traspasan la pantalla, entonces prepárense porque el vídeo de hoy les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los romances más comentados, más adorados y también, lamentablemente, más extrañados de la televisión turca, el romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si hablamos de los protagonistas de Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países. Durante meses, incluso años, el mundo entero estuvo pendiente de cada gesto, cada mirada, cada comentario que estos dos actores hacían. La química en pantalla era innegable, pero ¿qué pasaba detrás de cámaras? ¿Era todo un truco publicitario o realmente existía amor entre ellos? Bueno, prepárense porque vamos a desmenuzar todo lo que sabemos, todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha rumorado sobre esta relación que nos tuvo a todos al borde del asiento. Antes de empezar, como siempre, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchísimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos sobre sus series turcas favoritas, y no querrán perdérselo. Así que suscríbanse ya. Y ahora sí, vamos al grano. La historia de Hande y Kerem es de esas que parecen sacadas de un guión de telenovela, ¿no creen? Dos jóvenes, talentosos y súper atractivos actores coinciden en el set de una serie que promete ser un éxito. Desde el primer momento, la chispa entre ellos es evidente. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, la forma en que se tocaban. Era imposible no darse cuenta de que algo más estaba pasando entre Hande y Kerem. Pero antes de entrar de lleno en su romance, hablemos un poco de quiénes eran Hande y Kerem antes de Sen Kalkapm. Hande Erçel, con su belleza impactante y talento innegable, ya era una figura conocida en el mundo del espectáculo turco. Desde muy joven había participado en concursos de belleza y había trabajado como modelo, lo que le abrió las puertas a la actuación. Antes de protagonizar Love is in the Air, Hande ya había participado en varias series de televisión, ganándose el cariño del público y demostrando su versatilidad como actriz. Su papel en Güneşinkler la catapultó a la fama, y desde entonces su carrera no ha hecho más que ascender. Hande siempre se ha caracterizado por su carisma, su cercanía con sus fans y su profesionalismo en el trabajo. Por otro lado, Kerem Bürsin también era un nombre familiar para los amantes de las series turcas. Nacido en Estambul, Kerem pasó gran parte de su infancia y adolescencia en diferentes países debido al trabajo de su padre. Esta experiencia multicultural le permitió aprender varios idiomas y desarrollar una mente abierta y cosmopolita. Antes de regresar a Turquía y dedicarse a la actuación, Kerem vivió en Estados Unidos, donde estudió marketing y comunicación. Su carrera actoral comenzó en Hollywood, donde participó en algunas producciones independientes. Sin embargo, fue en Turquía donde realmente encontró su lugar y se convirtió en una estrella. Su papel en Güneş Beklerken lo consagró como uno de los actores más populares de su generación, y desde entonces ha participado en numerosas series y películas. Kerem se distingue por su talento actoral, su físico imponente y su personalidad encantadora. Así que cuando Hande y Kerem se unieron para protagonizar Sen Kalkapm, ambos ya eran estrellas consolidadas en el mundo del espectáculo turco. Su unión en pantalla generó una gran expectación entre el público, que estaba ansioso por ver la química entre estos dos talentosos actores. Y como ya sabemos, la química fue innegable. Pero claro, al principio ambos negaban rotundamente cualquier tipo de romance. Eran solo amigos, compañeros de trabajo, profesionales. Ya saben, el típico discurso que escuchamos una y otra vez. Sin embargo, los fans no se conformaban con eso. Empezaron a analizar cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada foto filtrada. Y poco a poco las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Los fans se convirtieron en verdaderos detectives, analizando cada detalle y buscando cualquier señal que confirmara sus sospechas. Las primeras pistas, si podemos llamarlas así, fueron esas fotos robadas durante los descansos de la filmación. Se les veía riendo juntos, compartiendo comida, incluso dándose pequeños abrazos. Nada demasiado comprometedor, pero suficiente para alimentar las especulaciones. Estas fotos se viralizaron rápidamente en las redes sociales, generando un sinfín de comentarios y teorías.
Los fans analizaban cada gesto, cada mirada, cada sonrisa, buscando cualquier indicio de un romance secreto. Luego vinieron los comentarios de sus compañeros de reparto, que aunque nunca decían nada directamente, dejaban caer pequeñas indirectas. Sus compañeros de reparto, conscientes de la expectación que generaba la posible relación entre Andy y Kerem, jugaban al despiste, lanzando comentarios ambiguos que solo alimentaban las especulaciones. Estas indirectas se convirtieron en un juego para los fans, que intentaban descifrar el significado oculto detrás de cada palabra. Pero el momento clave, el que realmente confirmó lo que todos sospechábamos, fue durante un viaje a las Maldivas. Andy y Kerem fueron vistos juntos en el mismo resort, disfrutando del sol, la playa y aparentemente del amor. Las fotos que se filtraron de ese viaje fueron la prueba definitiva de que su relación había trascendido la pantalla. Las Maldivas se convirtieron en el escenario de la confirmación oficial del romance entre Andy y Kerem. Las fotos que se filtraron de su viaje, aunque no eran de la mejor calidad, fueron suficientes para confirmar lo que todos ya sabían: Andy y Kerem estaban enamorados. A partir de ahí, ya no hubo necesidad de esconderse. Andy y Kerem empezaron a mostrarse juntos públicamente, aunque siempre manteniendo un perfil bajo. Se les veía paseando por Estambul, cenando en restaurantes románticos, asistiendo a eventos sociales. Incluso empezaron a compartir fotos juntos en sus redes sociales, lo que desató la euforia entre sus fans. Su relación se hizo oficial, y los fans no podían estar más felices. Andy y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, y su romance era seguido de cerca por los medios de comunicación y por sus fans en todo el mundo. Durante meses, fueron la pareja del momento. Todo el mundo hablaba de ellos, los medios los seguían a todas partes, y sus fans los adoraban. Parecía que su amor era indestructible, que nada podría separarlos. Su relación parecía un cuento de hadas, un romance perfecto que había nacido en el set de una serie de televisión. Andy y Kerem se mostraban enamorados y felices, y su amor contagiaba a todos los que los rodeaban. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. La vida de las celebridades está llena de presiones y desafíos, y el romance entre Andy y Kerem no fue una excepción. De repente empezaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se decía que las apretadas agendas de ambos, las constantes presiones mediáticas y las diferencias de personalidad estaban empezando a pasar factura. La presión mediática, las largas jornadas de trabajo y las diferentes personalidades comenzaron a generar tensiones en la relación. Los rumores de crisis se intensificaron, y los fans comenzaron a preocuparse por el futuro de la pareja. Andy y Kerem dejaron de aparecer juntos en público, y sus publicaciones en redes sociales se volvieron más distantes. Su ausencia en eventos públicos y la falta de interacciones en redes sociales fueron señales de que algo no andaba bien. Los fans, que antes celebraban cada gesto de amor entre Andy y Kerem, ahora se mostraban preocupados y tristes. Finalmente, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Andy Ercel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. La confirmación de la ruptura fue un golpe duro para los fans, que habían depositado sus esperanzas en el romance entre Andy y Kerem. La noticia se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando un sinfín de comentarios y reacciones. Las razones exactas de la ruptura nunca se revelaron, pero se rumoreaba que había sido una decisión mutua, tomada en buenos términos. Las razones detrás de la separación siguen siendo un misterio, pero se especula que las diferencias de personalidad y las apretadas agendas de trabajo fueron factores determinantes. A pesar de la ruptura, se dice que Andy y Kerem mantienen una relación cordial y se respetan mutuamente. Desde entonces, tanto Andy como Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Andy ha protagonizado varias series y películas, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem también ha seguido trabajando en proyectos interesantes, tanto en Turquía como en el extranjero. Andy y Kerem han continuado con sus carreras, demostrando su talento y profesionalismo. Han participado en diferentes proyectos, consolidándose como dos de las estrellas más importantes del mundo del espectáculo turco. Aunque su relación terminó, el legado de Andy y Kerem como pareja sigue vivo en el corazón de sus fans. Muchos todavía esperan una reconciliación, y sueñan con verlos juntos de nuevo. El romance entre Andy y Kerem dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans, que aún esperan una posible reconciliación.
A pesar del tiempo transcurrido desde la ruptura, el recuerdo de su amor sigue vivo en las redes sociales y en los foros de discusión. Y quién sabe, tal vez algún día sus caminos vuelvan a cruzarse. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Quién sabe si en el futuro Ande y Kerem volverán a coincidir en algún proyecto, o si el destino les deparará una segunda oportunidad para el amor. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó entre Ande y Kerem? ¿Cuál fue la verdad detrás de su romance? Bueno, esa es una pregunta que probablemente nunca tendremos una respuesta definitiva. La verdad detrás de su romance y su ruptura probablemente nunca se revelará por completo. Solo Ande y Kerem saben lo que realmente sucedió entre ellos. Lo que sí sabemos es que su historia de amor, por breve que haya sido, nos regaló momentos inolvidables y nos hizo creer en la magia del amor. Su romance, aunque breve, fue intenso y apasionado, y nos hizo creer en la magia del amor. Ande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables, que quedarán grabados en la memoria de sus fans. Ahora bien, a lo largo de este vídeo, hemos repasado los puntos clave de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde el inicio de los rumores hasta la confirmación del romance, pasando por los momentos de felicidad y la dolorosa ruptura. Hemos analizado las pistas, los comentarios y las fotos que nos permitieron seguir de cerca su historia de amor. Hemos visto cómo su química en pantalla se transformó en una relación real, cómo su amor cautivó a millones de personas en todo el mundo y cómo, lamentablemente, su historia llegó a su fin. Aunque su romance no duró para siempre, el recuerdo de su amor perdura en la memoria de sus fans. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo un romance de telenovela puede traspasar la pantalla y convertirse en una realidad. Su amor, aunque efímero, dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco y en el corazón de sus fans. Esperamos que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre la relación entre Hande y Kerem. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál fue su momento favorito de su romance? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Y antes de despedirnos les recordamos que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Los queremos. Y recuerden, la magia del amor siempre está en el aire, aunque a veces no dure para siempre.